glória é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Toda a glória é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Capital do Evangelho, lugar diferente, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, onde o Evangelho nos reúne. Você já sabe, a gente está aqui hoje para um novo episódio. E sabe o que a gente fez de novo? A gente trouxe de novo o cara que fez a bagunça da última vez. Ou seja, uma bagunça muito boa. Ou seja, o cara que nos trouxe muita coisa novas, sabe? O cara que sabe muito e muito da Bíblia. E de novo aqui hoje. E você, se você se lembra dele, você já sabe que esse episódio vai ser de novo em quê? Em espanhol. Então, buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, hermanas. Estamos aqui de nuevo y, obvio, tú ya sabes que estamos con Marcos de nuevo. Así que tú ya sabes que hoy será español. Y obviamente, Marcos, una vez más, va a traer mucha cosa para nosotros una vez más. Por el medio de Marcos, Dios una vez más nos va a traer clareza. Y hoy el tema de hoy será ¿o qué? ¿Qué será el tema de hoy? Voy a dejar que Marcos se presenta de nuevo y que empieza con el tema de hoy. Que la paz de Dios siga reposando en sus corazones y su presencia puede estar tangiblemente, no solamente en sus vidas, sino en la vida de su familia y de su descendencia. Amén. Ya, como dijo mi hermano acá, me llamo Marcos, esperando que la palabra que se va a tocar en esta linda y hermosa noche, día, tarde, que Dios nos ha regalado, tú la puedas aplicar, porque no solamente se trata de oír, sino oír y aplicar lo que escuchamos. Ahí es donde viene el resultado en nuestra vida. Así que el tema que vamos a estar tocando hoy es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Mira, yo escucho el costo de seguir a Cristo y digo, wow, ¿qué será? ¿Será que será muy costoso? ¿O es poca cosa? ¿Qué será? El costo de seguir a Cristo. Sí. Y ya voy a empezar. Mi primera pregunta. Marcos. Amén. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok. Bueno, gracias. Ok. Marcos. Mi primera pregunta. ¿Será que yo estoy dispuesto a dejar, o mejor decir, que yo estoy dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Una pregunta muy interesante. No, yo, por ejemplo, cuando veo la pregunta así, digo, wow, que yo estoy dispuesto a dejar para seguir a Cristo. Y la pregunta es para ti, Marcos. Oye, ¿Qué tú estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo, Marcos? esa pregunta es muy interesante y también un poco fuerte. Es un poco fuerte porque no es fácil dejar cosas que tenemos para seguir a Cristo cuando no sabemos verdaderamente quién es Cristo. Cuando no sabemos quién es Cristo, nos cuesta dejar muchas cosas. Ahora, el detalle es que hay muchas personas, mi hermano Pierre, que quizás han dejado el orgullo, porque para seguir a Cristo uno tiene que dejar el orgullo. El orgullo. Hay que dejar la arrogancia, dejar la altivez, dejar el ego, porque para seguir a Cristo hay que dejar todo eso que agobia nuestra vida. El pecado tenemos que dejarlo. Pero hay algo que me llama mucho la atención, Pierre, según la palabra del Señor.
Sí. Y es que Jesús lo seguía los discípulos, pero aún así los discípulos siguiendo tenían cosas que todavía no habían dejado. Como por ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Lucas, Sí. capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo a los discípulos que lo estaban siguiendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, el detalle es que muchos discípulos Sí. estaban siguiendo a Jesús, pero tenían en primer lugar a otras personas en vez de Jesús. Y cuando la Biblia en Efesios habla de las promesas, porque hay una promesa que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Sí. Él habla allí de honrar a nuestros padres para tener larga vida sobre la faz de la tierra. Sí. Pero Jesús dice: el que no se niega a sí mismo y deje padre, no deje, y deje madre, hijos, aún su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Ahora, dejar a nuestro padre, dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, sí, no significa de que yo no lo voy a olvidar, lo voy a desechar. Ya no te importa con ellos. Ya no me importa. No, eso, no significa eso. Exacto. De eso no está hablando la Biblia. Porque Deuteronomio, en el capítulo 6, Pierre, versículo 5, él habla amar a Dios sobre todas las cosas. Todo, absolutamente todas las cosas. Todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, sí, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. El detalle es que hay gente que en su corazón, incluso físicamente, tienen a su padre en primer lugar y a Jesús lo tiene de segundo. A su mamá lo tiene de primer lugar y a Jesús lo tiene de segundo. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Porque Juan, el teólogo, el que escribió el libro, claro, el libro de Juan, y el libro de Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, incluso el libro de Apocalipsis, él escribió. Dios le habla a Jesús, le habla a Juan y le habla de que exhorte a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, que la exhorte diciendo: yo conozco tu arduo trabajo. Dice que Jesús le habla a Juan y le dice: anda y exhorta y dile que yo he visto su trabajo prácticamente en mi obra, en mi casa. Yo he visto que ellos han trabajado, pero tengo algo contra ellos, que han dejado su primer amor. Ahora, la gente piensa que el primer amor es la mamá, incluso no es nuestra esposa, Pierre. Nuestro primer amor Jesús. Es Jesús. Entonces hay gente que han dejado su primer amor y están poniendo a su esposa en primer lugar, y el primer amor tiene que ser Jesús. Siempre. Siempre, siempre. Entonces, para mí es el costo de seguir a Jesús. Para yo poder seguir a Jesús, yo tengo que dejar todas estas cosas. No si es que ya yo dejé el orgullo, ya yo dejé el altivez, yo dejé la arrogancia. Incluso, el video que grabamos anteriormente, yo hablé de personas que le están orando a Dios para que Dios lo bendiga con carro. Con carro, sí. Y Dios muchas veces lo bendice con carro. Para mí no es que Dios lo bendiga, porque eso no son bendiciones de parte de Dios. Sí. No son bendiciones. Entonces, el resultado es que hay gente que están trabajando tanto aquí en la tierra para obtener un carro, y muchas veces ese carro es su primer amor y deja a Jesús de último. Deja a Jesús. Hay gente que tiene casa como si fuera su primer amor. Su primer amor. Gente que tiene auto como si fuera su primer amor. Entonces es un error. Es un error porque allí prácticamente estamos abortando el propósito aquí en la tierra. ¿Y cuál es el propósito? Seguir a Cristo dejando todo atrás. Dejando todo atrás. Es así, mi hermano. Entendiste.
Interesante. Parece que tu esposa necesita de algo. ¿Necesita de algo? Bueno, vamos a seguir entonces. Porque tu primer amor es Jesús. Así que tú vas a tener que cumplir con tu tarea de hablar de Jesús y después Exacto. hablar con tu esposa. Es tu primer amor Jesús. Bueno, si ella quiere entrar para participar, todo bien también, ¿sí o no? Aquí tenemos lugar para todos. Bueno, entonces, ¿qué estoy dispuesto a dejar? Yo estoy dispuesto a dejar todo, absolutamente todo, padre, madre, esposa, todo. Porque mi primer amor es Jesús. Hasta nuestra propia vida. Y hay un testimonio que yo sé, Sí. de un varón, un evangelista, Sí, muy usado por Dios, Pierre. Que ese evangelista, él le pedía a Dios que Dios lo usara cuando vaya a predicar. Y siempre cuando él iba a predicar, es más, cuando la primera vez que él fue a predicar, él fue con una unción tan terrible porque él amaba la presencia de Dios. Sí. Él amaba estar con el Espíritu Santo en intimidad, allí, buscándolo. Y la primera vez que ese evangelista fue a predicar, porque él fue con la unción, dice que cuando él fue a predicar, había más de 10,000 personas, era como un coliseo. Cuando él cuenta la historia, dice que cuando él se monta al altar, la primera palabra que él dijo fue gloria a Dios. Cuando él dijo gloria a Dios, la gente caía, los paralíticos se levantaban. aleluya. La gente saltaba y decía gloria a Dios, ¿qué es esto? Nada más cuando él dijo gloria a Dios. Eso pasó en los Estados Unidos. Sí, Y tú sabes que en los Estados Unidos no es como aquí en Brasil, como en Venezuela, que mayormente nosotros hacemos un servicio al día. Por ejemplo, el lunes, martes hacemos un servicio en la noche. En los Estados Unidos hacen 3 veces al día. Lunes, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esto es tan interesante porque él predicó en la mañana. Había más de 10,000 personas. Y aleluya. eso fue un estado de los Estados Unidos que lo invitaron a predicar. Y a él le tocaba predicar en la noche, Pierre. Entonces, cuando él va a predicar en la noche, antes de ir a predicar en la noche, lo llama una prima donde él estaba visitando, el estado donde él estaba visitando. Sí, Lo llama y le dice, primo, ya sé que estás aquí en Detroit. Era el estado de Detroit. sí. Ya supe que estás aquí en Detroit, quiero almorzar contigo. Entonces él fue allá donde estaba la prima, en un restaurante, se reunieron en un restaurante. Y cuando estaban reunidos en un restaurante, él está hablando con la prima. Y mientras él está hablando con la prima, él escucha la voz del Espíritu Santo. Y le dice, quiero hablar contigo. Y él en su mente hablaba con el Espíritu, le decía, ¿no sabes que estoy hablando con mi prima? No es el momento, todavía no, estoy hablando con mi prima. Y volvió a escuchar la voz que le dijo, quiero hablar contigo. Y dijo, todavía no. Y resulta que cuando él estaba hablando con la prima, ya era tarde, ya le tocaba ir a predicar. Y dijo, prima, te dejo porque tengo que ir a predicar. Esa historia, él la cuenta en un libro, Sí, que se llama El precio de la unción. el precio de la unción. El precio de la unción. Y cuando él va al hotel donde él estaba hospedado, que él se está cambiando ya para ir a predicar en otro coliseo, Sí, la gente ya había escuchado lo que había pasado en el primer coliseo, de la gloria que cayó. Gente que había escuchado por la radio. Entonces cuando él fue a predicar, cuenta la historia que había más de 20,000 personas, el doble de lo que había en la mañana, aleluya. en ese coliseo. ¿Y qué pasó? Cuando él ve esas 20,000 personas, Sí, él dice, no, cuando yo suba al altar, esto va a pasar como en la mañana. Yo voy a decir gloria a Dios y la gente van a caer, los paralíticos se van a levantar. Y cuando él se monta al altar, él se pone, oye, ya, aquí esto se va a mover de una manera especial, sobrenatural. Levantó la mano y dijo, gloria a Dios. no Él pasó esperando que nada, no pasó nada. nada, Absolutamente nada. Y volvió a decir, gloria a Dios. Esperando que algo sucediera y la gente también esperando que algo sucediera.
Más de 20,000 personas en el Coliseo, incluso afuera había gente que no pudieron entrar de la cantidad, eso estaba demasiado. Entonces cuenta la historia que desesperado él dejó el mensaje hasta la mitad y se fue al hotel donde él estaba hospedado. Cuando él se fue rápidamente, que despidió el culto y soltó el micrófono y se fue al hotel, se tiró en el cuarto. Se tiró en el cuarto y se tiró allí en el suelo y dijo: Espíritu Santo, ¿dónde estás? Y no escuchaba nada. Espíritu Santo llorando allí, ¿dónde estás? Y escuchó: aquí estoy. Y dijo: ¿por qué me dejaste solo? ¿Sabes por qué te dejé solo? ¿Recuerda cuando estabas comiendo con tu prima y yo te dije que quería hablar contigo? Ese es el precio de la unción. Va a haber momentos que tú vas a dejar tu familia plantado para venir a hablar conmigo. Aleluya. Aleluya. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí ahora. Ahora. Wow, increíble. Qué historia tan tremenda, pues. Tremenda. Increíble. Bueno. Bueno, la próxima pregunta que te tengo. Sí. Es muy interesante también. Bueno, Interesante. yo sigo a Jesús por lo que Él puede ofrecerme o por quién Él es. Esa pregunta es muy interesante. Porque ya que Jesús es Dios, Dios es Jesús, Jesús es Dios, el Hijo, el Padre, el Hijo, igualito. Hay personas que se van a sentir confrontados. Ya me está gustando mucho esa parte. Se van a sentir confrontados por lo que vamos a decir aquí, porque sabe que la Biblia habla de talento, habla de dones, Sí. y habla de ministerios. Sí. Y Efesios 4:11, el apóstol Pablo, él dice, y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, evangelistas, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos de Dios. Sí. Entonces, la Biblia habla de dones, habla de talento y habla de ministerio. Hay gente que han confundido las bendiciones de Dios, porque la gente piensa que las bendiciones de Dios son materiales. Sí. Aunque puede ser. Puede ser, porque Depende, porque nosotros muchas veces, oye, tener una camisa, oye, me regalaron una camisa, es una bendición. Una bendición a Dios. Cuando leemos la Biblia, en el libro de Números, allí habla sobre la misericordia de Dios. Sí. Y Moisés, porque Moisés fue el hombre que escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y Moisés allí en el libro de Números, él le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios: Señor, gracias te damos porque nos has bendecido con tu misericordia. Es decir, que la misericordia es una bendición. Sí. Tener dones, talento, es una bendición. Obviamente. Un ministerio, un liderazgo es una bendición de parte de Dios. Amén. Pero hay un problema hoy en día, que hay gente que están siguiendo a Cristo solo porque tiene un liderazgo, solo porque... Eso está fuerte. No. Estamos aquí para eso. Vomita, Hay gente, Pierre, que yo he visto demasiadas personas, y más que todo muchos jóvenes, que están siendo usados, y lo admito y lo reconozco, que están siendo usados por Dios. Algunos incluso están en otras naciones. Sí. Ya están viajando como predicadores. Sí. Dios lo ha bendecido con dones y talento. Y yo siempre digo esto, Pierre. Si Cristo ahorita mismo dijera a la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de en general, toda la gente que acepta a Jesús como Salvador, dijera: ya el infierno lo eliminé, no existe infierno. Si Jesús descendiera a la tierra ahorita y dijera a la iglesia en general, al mundo entero, sí, la iglesia que está en la tierra, ya no existe el infierno, ¿qué pasará? Toditos se apartan de los caminos del Senhor. Você realmente quer falar o francês? Tudo bem, o dinheiro não vai ser um problema, porque a gente pensou em todas as realidades. O tempo não vai ser um problema,
porque você só vai precisar de 20 minutos por dia. A metodologia não vai ser um problema, porque não é só um curso gravado, é um treinamento. E eu vou estar com você toda semana para falar francês com você e monitorar o teu progresso. A garantia não vai ser um problema, porque você tem 4 meses de treinamento. Se ao final do treinamento você não tiver o resultado que a gente está prometendo para você, a gente devolve cada centavo para você. Eu só quero saber qual a tua desculpa para não começar a falar francês ainda hoje. Acesse o perfil ou clique aqui embaixo para conquistar a tua liberdade no idioma. Porque hay muchas personas que están siguiendo a Cristo solo porque tienen miedo de ir al infierno. E não deveria ser assim. Vamos para allá. Não sigo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o infierno. Sigo a Jesus porque Exacto. Y no debería, yo estoy en contra con esos predicadores que usan el infierno. que usan el El infierno. infierno para traer a la gente a Cristo. Y Exacto. no debería ser así. Estoy en contra de eso, con esos predicadores que cuando hacen el llamado y si no acepta a Cristo hoy te vas a ir para el infierno. Me está gustando mucho esta parte. Mira, mira, Cristo descendiera ahorita, yo digo que más de la mitad de la iglesia se aparta de los caminos del Señor, porque están dentro de una congregación, dentro de un templo, adorando a Jesús, simplemente porque quieren ir al cielo para no entrar en el infierno, y no debería, porque y esto va conforme también al llamado, al ministerio, al talento y al don, porque hay personas, muchos ministros están siguiendo a Cristo, porque Dios en su misericordia lo ha bendecido con un liderazgo, pero el día que te quiten ese liderazgo, te vas a apartar de los caminos de Dios. Sí. Se van a apartar, entonces yo no puedo, Estoy de acuerdo con eso. yo no puedo seguir a Cristo porque yo tengo un llamado, tengo un don. Mira, el mismo Jesús, cuando estaba reunido con sus discípulos apóstoles, él sacó para lavarle los pies. Aleluya. Y cuando él sacó para lavarle los pies, que él le va a lavar incluso los pies a Pedro dice, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti. Y Jesús, es necesario, Pedro. Es necesario. Entonces, como Pedro todo el tiempo era el más que quería sobresalir, el más imperativo. Entonces, Señor, si es así, lávame hasta la cabeza. Oye, Pedro, por favor, no exageres. Te están lavando los pies, no abuses, no exageres. Entonces, en este pasaje bíblico me encanta algo que sucedió, porque antes de Jesús llamar a los apóstoles, a los discípulos de él, para lavarle los pies, ve lo que hizo. La Biblia dice que él soltó el manto. ¿Qué significa el manto? El manto significa la autoridad, el poder, el dominio, el liderazgo. Dice que él soltó el manto que él tenía y tomó la toalla. Sí. Mira, tomó la toalla porque el manto aquí. El manto y la toalla, la toalla, soltó el manto y tomó la toalla. El manto y la toalla no es igual, porque el manto representa la autoridad, representa quizá un liderazgo, el poder, porque la Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 2, cuando Elías iba con Eliseo, porque Eliseo quería la doble porción del espíritu que tenía Elías. Entonces Elías dijo, si tú me llegas a ver cuando yo sea arrebatado, eso se te dará hecho. Pero ¿qué pasó? Cuando iban caminando, Elías tomó el manto, lo dobló y golpeó el río, y el río se dividió y comenzaron a caminar por lo seco, porque el manto representa el poder. Entonces Jesús soltó el manto y tomó la toalla. ¿La toalla qué representa? ¿Qué simboliza la toalla? El servicio. Hay gente... Está muy fuerte eso. ¿Qué representa eso? El servicio. Sí, Pierre, hay gente que ama más el manto que la toalla, que el servicio. Entonces, ¿por qué? No es que yo no... ¿Por qué tú no tomas la toalla? ¿Por qué tú prefieres más estar en el altar, salir a las naciones? Yo voy a salir a las naciones a predicar, yo canto mejor, yo tengo talento, yo soy el mejor músico, el Señor me ha dotado. ¿Y qué pasó con la toalla?
¿Por qué no sirve la gente? ¿Por qué no servía a la gente, a las personas? ¿Ah? ¿Acaso te crees más importante que Jesús? Exacto. Entonces, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué será? ¿Por lo que Él es Él o por lo que Él te da? Él te da. ¿Por el liderazgo? ¿O por la casa? ¿Por el carro? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Será que realmente tú estás siguiendo a Jesús? ¿O hasta por el miedo de ir para el infierno? Porque eso también no está correcto. Sí. Es como tú dijiste, Jesús llega hoy y dices, ya no hay más infierno. Más. Yo creo que no es la mitad, yo creo que es más de la mitad. Creo que unos 80%. Es así. 80%, El 80%. deja de seguir Sí. los caminos Personas que están siguiendo a Jesús simplemente por el miedo del por el infierno. miedo. Y eso está muy malo. Muy malo. Y es tan tremendo que hay gente que sigue también a Jesús porque Jesús lo sanó de una enfermedad. Y bíblicamente hubieron hombres que fueron sanados. Por ejemplo, Bartimeo dice que fue sanado era ciego. Según Marcos capítulo 10, allí, versículo 34, si no me equivoco, Bartimeo estaba allí junto al camino mendigando allí, pidiendo limosna porque era ciego. Pasando Jesús, él llamó, Señor, ten misericordia de mí. Jesús lo mandó a llamar. Sí. Dile que suelte la capa, soltó la capa. Y cuando llegó donde estaba Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le preguntó. Sí. Quiero recobrar la vista, sé sano. Y al instante dice la Biblia que Bartimeo seguía a Jesús por el camino. Pero hay gente que están esperando que Jesús los sane para ellos seguir a Jesús. No funciona así. No son así. ¿Por qué tú no sigues a Jesús con tu cáncer? Sí, ¿Por qué tú no sigues a Jesús con la lepra que tú tienes encima? sí. Sino que vas a esperar que el milagro venga Para seguir a Jesús. para seguir a Jesús. Entonces tú no estás siguiendo a Jesús, tú tienes que seguir de lo que Él te va a ofrecer. Ahí está. No sigue a Jesús porque Jesús es la vida, el camino, la verdad. No porque Jesús te puede ofrecer todo lo que tú quieras. No por eso. No por eso. Bueno, me encanta. Creo que voy a tener que traer Marcos más veces aquí. Me encanta esa charla. El Espíritu Santo está aquí hoy. Así que piensa, ¿no? ¿Por qué tú estás con Jesús? ¿Por Él? ¿O porque lo que tú quieres o lo que tú tienes? La respuesta que tiene, esa respuesta eres tú. Piénsalo. Bueno. Bueno. Y la última pregunta, que no es tan lejos también de las demás, es: ¿Cristo vale más que vamos a decir, que todo, Que todo, sí. vale más que, es más importante Cristo que todo? Es casi igualita a la primera pregunta, pero ¿y Cristo? ¿Qué vale Cristo? Es interesante esa pregunta. ¿Qué vale Pedro. Cristo? Es interesante porque las personas no le están dando el honor a Dios, el valor que se merece por las cosas que tienen. Están hundidos en la comodidad. Y es tan interesante que el mismo Pablo, que anteriormente era Saulo, perseguidor de la iglesia, Pablo era un hombre que prácticamente lo tenía todo. Pablo, hay gente que habla de Pedro. Qué hermoso Pedro, qué bonito. Pero me encanta mucho la historia de Pablo, más que de Pedro. Porque Pedro era un hombre que no tenía letra, era un hombre que no era letrado. Era, vamos a decir, alfabetizado. Exacto. Pero lo que se movía más en el camino de Dios era con el poder, o sea, sanaba a los enfermos, levantaba, era el poder. El hecho de haber caminado con Jesús también ayudó mucho. Ayudó mucho. Incluso tanto así que hay una parte en el libro de Hechos que el mismo Pablo, que no caminó con Jesús, porque él simplemente tuvo una visión, una comunicación, escuchó. Sí. Y él no caminó con Jesús tangiblemente como Pedro. Pedro caminó con Jesús. Es tan interesante que en una ocasión Pablo reprende a Pedro. Reprende a Pedro porque Pedro, hubo un momento que él estaba hablando con los gentiles y él se estaba comportando como los gentiles. Los gentiles. Y estaba aconsejando a los gentiles que sean judíos. Le dice, sean como los judíos, sean judíos.
Y, o sea, le estaba como aconsejando, le estaba como enseñando, predicando, y viene Pablo en ese momento y llega. Y él comienza a disimular. Pedro, pero, oye, estamos hablando de Pablo. Y Pablo dice, Pedro, ¿cómo tú aconsejas, le hablas a ese gentil que sea judío como tú, cuando tú, siendo judío, te comportas como un gentil? Muy tremenda. Pedro, que está... O sea, porque tú estás siendo hipócrita, Pedro. O sea, Pedro, tú quieres convencer a un inconverso que seas converso como tú, cuando tú Y te estás comportando igualito. te estás comportando como un inconverso. No, es hipocresía. Entonces, Pablo, estamos hablando de Pablo, un hombre que estudiado, hablaba muchos idiomas. Un hombre que hablaba muchos idiomas. Pablo era, oye, tenía creo que 2 nacionalidades, 2 o 3 si no me equivoco. Era perito, arquitecto. Un hombre que, mira, profesional. Pablo era Pablo. Pedro, para hablar varios idiomas, tenía que necesitar el Espíritu Santo. Pablo, para hablar varios idiomas, no necesitaba el Espíritu Santo, pero para él era lo mejor que él tenía, el Espíritu Santo de Dios. Pero hay una parte en Filipenses que Pablo habla de lo que él tenía. E incluso él habla de que él tenía abundancia. Él dice, yo sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Porque era un hombre que tenía. Pero cerrando su libro, él dice, todo eso lo tengo por basura. Porque lo más importante. Porque lo más importante es Cristo. Por eso es que ahí mismo en Filipenses capítulo 3, 7, verso 7 bajando, dice, prosigo al blanco, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Por qué? Cuando lees todas las epístolas de Pablo, él habla que todas las cosas que se ven, que son materiales, él dice, es temporal. Es temporal. Pero Cristo es eterno. Eterno. Por eso es que él vale más que todas las cosas que yo pueda poseer. Hasta porque quien te da las cosas materiales de verdad, en el fondo, es Cristo. Es Cristo. Porque la sabiduría te lleva a tener esas cosas materiales. Y Dios es la sabiduría. ¿De qué te sirve tener las cosas materiales si tú no tienes a Dios? Y Pablo diciendo, me da igual si yo tengo o si yo no tengo, porque yo ya entendí que lo más importante para mí es Cristo. O sea, Cristo vale más que todo. O sea, la sabiduría vale más que todo. Mejor la sabiduría, porque la sabiduría puede traer cosas materiales para mí. Materiales. Puede traer. No es que tiene que traer. No es que tiene que traer. Puede traer cosas materiales para mí. Pero de hecho, eso no es negociable. Jesús no es negociable, porque Jesús es todo para mí. Todo. Jesús vale más que oro. Vale más que cualquier cosa. No sé, quizás hay gente que todavía no tenían eso claro. No tenía eso claro. Ahora tú lo tienes claro, ¿será? Marcos hoy vino a decir para ti, ¿será que tú realmente dejarás todo para seguir a Jesús? ¿Será que tú realmente estás siguiendo a Jesús porque Él es Jesús y no porque Él te está ofreciendo un liderazgo o algo material? ¿Será que realmente tú tienes conciencia del valor de Jesús? ¿De quién es el Jesús? ¿De tan ¿cómo se dice? Valioso es eso? Exacto. ¿Qué es Jesús? ¿Será? Yo realmente espero que después de este podcast eso te hagas recapacitar, pensar mejor sobre por qué tú estás con Cristo o porque tú todavía no estás con Cristo, porque probablemente habrá gente que no cree en Cristo viendo este podcast ahorita. ¿Y por qué tú no estás con Cristo? Y tú que ya estás con Cristo, ¿por qué tú estás con Cristo? Es tremendo eso. Sí. Sí, porque una vez toqué eso y ¿sabes lo que me dijeron, Pierre? Sí. Me dijeron, Marco, porque yo lo dije en un grupo de jóvenes que estábamos allí y toqué eso. Sí. Y me dijeron, Marco, pero yo tengo un tremendo ministerio. Y tú estás diciendo que yo sigo a Cristo es porque yo tengo un ministerio. Cristo no debería estar conmigo. ¿Y por qué Dios me respalda? Y yo le dije,
Moisés golpeó la peña brotó agua. ¿Tú crees que Dios estaba con Moisés cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña y la peña va a brotar agua? Pero él golpeó la peña. ¿Cree que Dios estaba con Moisés? Y dice, es verdad, Dios no estaba con Moisés porque Dios se molestó con él y dijo, por causa de esto no entrará a la tierra prometida. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Así que, porque muchas personas, Pierre, vinieron a la tierra para ser puente de salvación. Sí. Muchas personas se van a salvar por ellos, pero ellos se van a perder. Moisés, el pueblo, mira, los más jóvenes entraron a la Canaán, pero Moisés no pudo entrar. Él golpeó la peña cuando Dios le dijo, háblale. La peña brotó agua. ¿Por qué brotó agua? Muchas veces el agua brota porque había necesidad en el pueblo. Sí. Hay muchas veces que la presencia se va a mover simplemente no porque yo tenga a Dios, sino porque hay una necesidad Porque dentro del pueblo. Dios dice, no voy a ¿cómo se dice? No voy a como que castigar. Exacto. Que no voy a castigar a los demás solo por la desobediencia de uno. Así que voy a primero salvar a los demás, pero él sí tendrá sus consecuencias después. Muy interesante. Bueno, en fin. Llegamos a una parte que te encanta. A mí también me encanta. Y esta parte es la parte de las afirmaciones. Aunque siempre digo, la última vez lo dije y hoy lo digo de nuevo, siempre siento que no hace falta hacer esa parte contigo, pero lo voy a hacer aún así. ¿Pero bien? Bueno, estamos aquí. ¿Tú piensas? No, en la Biblia, voy a empezar así. En la Biblia está escrito que Jesús te perdona todos tus pecados solo y solamente si tú estás de verdad arrepentido, así se dice, arrepentido de verdad en tu corazón, que solamente así que Dios te perdona tus pecados, ¿sí o no? ¿Te quieres agua? ¿Hace falta agua para eso? ¿Quieres agua? ¿Que te traen agua? Trae agua para él, por favor, porque siento que está diciendo algo, o quiere más chá. ¿Quieren más un tecito? Vamos a tomar un poquito. ¿Quiere agua? Está buena la pregunta. ¿Hago de nuevo la pregunta? ¿Será? Hazla de nuevo, para que la gente ya escuche. Pero sí, gracias. Entonces, digo, en la Biblia está escrito que Jesús solo te perdona tus pecados. ¿Todo bien? Que te perdona tus pecados. Jesús te perdona tus pecados solo y solamente si tú te arrepientas de verdad de tus pecados, pero de verdad en tu corazón. Solo así que Él te perdona tus pecados. ¿Sí o no? Sí, está arrepentido de corazón. De corazón, de verdad. Solo así que Jesús, escucha bien la pregunta, Jesús, la afirmación, la verdad, que Jesús te perdona tus pecados. ¿Sí o no? Yo digo que no. ¿No? ¿Seguro? ¿No quieres pensar más? No quiero pensar, porque tengo una base ahí en Juan 8. Ok. La próxima afirmación. Bueno, muy buena. No. Ok. La próxima pregunta. Afirmación, perdón. Ok. Pablo, obviamente. Pablo nunca. Esa es muy fácil. Pablo nunca mató a un cristiano, según la Biblia. ¿Sí o no? Pablo nunca mató. Un cristiano según la Biblia. ¿Sí o no? No, él no mató. No. ¿Nunca mató? No. Según la Biblia, ¿sí o no?
según la Biblia, no, solamente daba cartas. Nunca mató un cristiano. Nunca mató. Pablo nunca mató a un cristiano. Repite la pregunta. Pablo, el antiguo Saulo, Ajá. ¿cierto? Nunca mató un cristiano. No, nunca. ¿Sí o no? No, nunca. ¿Estás seguro? Seguro, ni Esteban tocó a Esteban, que estaba allí. Él daba carta, daba permiso a Pedrín, pero él nunca tocó. Solamente daba carta porque él era un hombre de autoridad. ¿Nunca mató? No. Ok, voy a seguir para la próxima afirmación. La reina Esther estaba embarazada cuando... Está bien. Está bueno. La reina Esther estaba embarazada cuando su pueblo estaba condenado a morir. El pueblo de... ¿cómo se llama su pueblo ahora? Sí. Hebreo. El pueblo hebreo. Sí. Estaba embarazada. No, vale. ¿Sí o no? Y la última. ¿Estás seguro que tú regresas atrás para... ¿Estás seguro? ¿Está bien? No, está bien. Ok. Y la última es, ¿cuánta edad tenía Jesús antes de morir? 33, 32, 43. 32. ¿Cómo? ¿Cuánta edad tenía Jesús? Ajá. 32, ¿sí o no? ¿Cuándo murió? Sí. Ajá. 32, ¿sí o no? No. 43, ¿sí o no? No, yo te saco unas preguntas fuertes. 43, ¿sí o no? No. 33, ¿sí o no? Sí. Tenía 33. 28, ¿sí o no? No, tú me quieres. Pierre tremendo. ¿Todo bien? 33. 33, seguro. Ok. Bueno, vamos a regresar para la primera pregunta antes de dar el resultado. La primera pregunta. Ajá. ¿Estás segurísimo de tu respuesta? Yo estoy seguro. ¿Cuándo? La primera. La primera. Que si él te perdona, si te arrepientes. Sí. Bueno, yo estoy segurísimo. Seguro porque cualquier teólogo dijera Marco está equivocado. Pero sí, Marco está equivocado porque Dios tiene que perdonar a alguien si se arrepiente de corazón. Sí. Es que Jesús vino a cambiar la historia. Sí, porque yo no dije Dios, dije Jesús. Jesús. Por eso dije, fíjate Porque en la antigüedad, sí. En la antigüedad sí se tenía que arrepentir. Obligado. Porque ahí estamos hablando de Dios, estamos hablando de la ley. La ley no perdonaba. Dios no perdonaba nada. Incluso ahí en 2 Crónicas 7:14, si se arrepintiera y se convirtiera, Sí. yo lo perdonaría. Sí. O sea, Dios, en la ley era muy estricto, pero Muy. cuando Jesús viene, Jesús es un tipo de persona que ve al mismo Judas. El mismo Judas. Mira, ¿usted cree que Jesús no tenía la autoridad para condenar a Judas? El mismo Judas fue perdonado por Jesús, porque él sabía que el que estaba comiendo a su lado lo iba a entregar. Por eso que cuando yo dije, no, él perdona, él te puede perdonar, él no puede perdonar. Porque en Juan 8, cuando llevaron a la adúltera, la mujer que fue hallada en adulterio, él dice a la mujer, ¿dónde está lo que te condena? Sí, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques No más. peques Él la perdonó. Sí. Pero él sabía que esa mujer podía pecar. Pero Jesús era la gracia. Era la gracia. Era la gracia. Jesús, cuando él llegó a la tierra, vino a marcar un antes y un después, una diferencia. Dijo, tú tienes la decisión. Yo te doy el perdón, pero tú tienes la decisión de entrar en el cielo. Sí. Muy interesante.
Y el segundo no quiere regresar. No. El segundo que era de Pablo, que nunca mató a un cristiano. Oye, yo no he encontrado a Pablo que haya matado a un cristiano. Bíblicamente no he encontrado que Pablo haya matado a un cristiano, porque dice que él entregaba a los cristianos para que le dieran muerte. Sí, pero para ti eso no es matar. No, para mí no es matar, o sea, con sus propias manos no, porque estamos hablando, Pablo no era soberano, pero el único soberano es Dios. Cuando hablamos de soberanía, es una persona que no mueve la mano, simplemente él manda. Dios lo que hace es mandar. Pablo era un tipo de persona que mandaba. Para mí eso no es matar. Para mí, o sea, no es matar. Que Pablo nunca le quitó la vida a nadie. Simplemente él daba carta porque era un hombre de autoridad. El mismo Esteban, que fue un hombre ungido por Dios. Ungido. Tanto así que allá hay un mensaje tan profundo. Porque la vestimenta de Esteban marcó la vida de Pablo. Porque dice que cuando fueron a matar a Esteban, que la vestimenta que le quitaron a Esteban, la lanzaron así. Y le cayó a los pies a Saulo. Tarde o temprano esa vestimenta causó un efecto en la vida de Saulo, que ahora es Pablo. Pablo no mató, simplemente daba carta, porque la Biblia es clara. Solo participó de las muertes. Solo participó. Pero si podemos decir, como en estos tiempos, hermano, sí mató, porque En esos tiempos, en un frente a un juicio, él mató. Pero bíblicamente así. Bíblicamente que él mató con sus manos, no. No, claro. Bueno. En fin. Como siempre, obviamente, él pasó de la prueba. Una vez más. Pero casi a lo último. Casi. Bueno, pero la última vez se me olvidó una parte muy importante que no te hice hacer, o que no hicimos, la verdad. Es que al final, cuando tenemos un invitado, preguntamos, si hoy fuera tu último día en la tierra, tú vas a morir hoy. Sí, no hay cómo. Hoy es el último día, ¿cierto? Ajá. ¿Qué tú dirías, tu palabra o la única frase que tú dirías a toda la gente que nos están viendo ahorita? ¿Qué es lo más importante que tú dejarías como, ¿cómo dice, heranza a la gente? ¿Cuál es lo más importante? Un consejo. Mira, lo más importante que Mira, tu último día. Mi último día. Mañana tú estarás aquí. Mañana no voy a estar aquí. ¿Qué tú vas a dejar? ¿Qué yo diría? Yo diría lo que Jesús pudo decir. Lo que Jesús pudo decir. ¿Y qué es? En lo último, ya cuando estaba terminando su ministerio. En los últimos mensajes. ¿En la cruz? No. ¿O en la cruz de no fuera. Porque es tu último día, no sé si tú estás en la cruz o no. Yo estoy en la cruz. Ahora mismo estoy en la cruz. Yo le diría a las personas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Eso es el único que tú dirías. Lo único que yo diría. Bueno, y es así que vamos a iniciar este podcast. Jesús es el camino, la verdad de la verdad y la vida. De la vida. Y nadie va al Padre. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si no es por Él. Ojalá que Dios habló contigo en este podcast. Bueno, não. Português. Muito bem, foi um prazer. Marcos, de novo. Espero que você aprendeu muita coisa hoje. E vai. Pensa
sobre tudo que a gente falou hoje. Tá? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Toda glória é de